Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otu, tu wa shan hat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Guayú Estéreo 102.3 FM en Uribia, capital indígena de Colombia, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguairo muy hupushwa yakano tamshiwa yakano washa istik tuyare wakweka spurana inhana waya tuyare stanikmat tu EPSI Anas Guayú spura tu antiran wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana rayu kana suru no man líder kana hotamatashi na Guayú Spui kana holu traya tawaka sprana inhana waya kahamin waya kana kotte shichiru sunay ananya waya antes shihia wishwa. El tema de la semana. He horu, tu putu han hat karau so semana katu. Muy buenos días a toda la amable audiencia. Como todos los viernes, aquí estoy, Jennifer Orozco, en este gran espacio de la EPSI Anas Guayú. Y bueno, hoy nuestro tema es hablar sobre el Día Mundial de la Tuberculosis, celebrado cada año el 24 de marzo. Fue en esta semana entonces cuando el mundo, Colombia y por supuesto en La Guajira y Maicao conmemoramos esta fecha que acentúa la urgencia de poner fin a la tuberculosis. Y es que esta enfermedad silenciosa es la más letal del mundo. La tuberculosis sigue cegando la vida de millones de personas. El lema de este año es "Sí podemos poner fin a la tuberculosis". Comprometerse, invertir, cumplir. Es un llamamiento audaz para la esperanza y por supuesto la EPSI Anas Guayú trabaja arduamente día a día para poder contrarrestar, evitar, prevenir esta enfermedad en nuestra población afiliada. Por eso pues hoy queremos hablar más del tema y tenemos como invitada a la jefe de salud pública. Ella se llama Vivian Ureña, quien nos contará el panorama del departamento de La Guajira, cómo está Maicao frente a las cifras de esta enfermedad y cómo se puede prevenir. Bienvenida, jefe Vivian, a este espacio. Watamar muy pushwa. Anaya otsihoru so kakate hauha pa intente puts que estun trabalha que hot puts. Otam sitio to goston to EPSI ka Anas Guayú. Hokaikat 24. Nkari ka shika março. Kari suru makat pushwa te kamusona. Kahamui te wane ayuri musmanoi kaisai ainkari sai Guayú mayen pastuma. Wane wattasari Guayú okta ka suru makat pushwa stum hotra kamusona ka mauria wattamansari mus te puts na torna terca nos pureiro so huia kata eso ne puts wa mãe wa pushwale anaka haya anas wahala herite kamusoinaka hir ka pa mãe iketa pa he mãe que hirle wayu kanain kan herut ka pa pura wahala herente ya wata pa ka nai hia kan wane oi ruku te PSI kanas wayu esa ka horo trakari de ka 24 kari março senai yoto senai akha senai ai karera nai no wayu que na pushwa na ka pura intenai en wane RG Guayú. Anu wama te jefica de salud pública Vivian Ureña y ashan kwamui akahan que hamun squat potrayuri que surut woman que wahir otamsia squat que wanure que hamun squat papuaste hante sa muy que wotorgia. Jefe Vivian, iniciemos. ¿Qué es la tuberculosis y su comportamiento estadístico en el departamento de La Guajira a la fecha? Kasa wate kamuso ina kana rihamus squat otahamus en squat pesuru woman herra mai oxus tuma herra wayu otaka yasuru woman wahir mauna ya. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a su programa. Mi nombre es Vivian Ureña, soy la jefe de salud pública de la EPSI Anas Guayú. En el día de hoy, pues, en el marco de la conmemoración del Día de la Tuberculosis, quiero
hablarles un poco con relación a la pregunta que me acabas de hacer, ¿qué es la tuberculosis? ¿Cuál es su comportamiento? Entonces quiero contextualizar un poco. En el comportamiento epidemiológico, a corte de semana 10 del 2025, se notificaron alrededor de 144 casos a nuestro sistema de información Civigila, con una incidencia para el departamento de 13,6 por 100.000 habitantes, siendo Maicao y el municipio de Riohacha los que mayor aportan el número de casos para tuberculosis. Específicamente, aporta la tuberculosis pulmonar un 13,2 por 100.000 habitantes. La EPSI no ha sido ajena a este flagelo. Para el 2024 cerró con 233 casos, de los cuales 36 fallecieron, y en lo que va corrido de 2025 el reporte a corte de semana 10 es de 37 casos con 8 fallecimientos por la enfermedad. Quiere decir que tenemos una tasa de incidencia de 11,10 por 100.000 habitantes, que si bien es cierto que está por debajo de la tasa departamental, sí nos muestra una curva con tendencia al incremento, es decir, a la alza, al aumento. ¿Qué es la tuberculosis? Entonces es una enfermedad contagiosa producida por una bacteria conocida como bacilo de Koch, que afecta pues a toda la población en general, no le importa el sexo, la edad, la condición económica ni el grupo étnico, y puede afectar cualquier órgano. Preferiblemente para esa bacteria son los pulmones, que provoca su destrucción. Es una enfermedad curable, pero puede causar la muerte si no se diagnostica y si no se trata a tiempo. Asa que esto es que Guatemala, Anaya Otsetaneria, Vivian, Ugreña, Mosiaca, Horo, Anuta, Etasuru, Anaswayu, Hop, Nanacha, Wakwepter, Wanner, Hout, Kalmaikana, Inkerwayu. Hema Naya Sau. Pues izquierda en Tezcaria, que solo Macas Pushu, Otorcamus Oinaka, Hukuay, Pata, Etawaka, Mria Ushatama, Intaka, Intumay, Wane, Rukua, te casa. Caria suru uma sopna turwanur kamasiaka watamahari wayu te aukta karutum anu wane kararokta kuhna sau semana poro no huya que 2025 kuhna achiki juru 144 wayu kanainka turwanur otamsi akuhs wan karota Civigila hanuria hir kanhamai uru womai wahir es poros apunaimai wayu hanai he 100 juru wane ma ya arana kamai aru shamai ko smariwacha karu Mauria Musiakat, 13.2 Wayu, Kanankatra, Wanureka. TPSI can no Watarun Suri, Mautra, Wanureka, es Suru. So Huyaka 2024 es a 233 Wayu Kanankatra Camusoinka, Octus 36. Otaho Mauria, en 2025, se na hotel semana por Abnayat Ketbarpa, Eirhaya 8 Wayu, Amuro y Carmauria, Hanai 37 Ekari Romauria Suru Woman. Suru Yawahir. Hamarotra, Eire Casmansina, Ayat in Tuanere Camache, Wachiru, Wane or Wakua, Maya Hepari, Registru to Womanka Ayat, Yanenota Sunna. Casuate, Camusoin, when Camusoin, one Mocherosat, Tuaikanainka, Tono Yare, no horizon traumar, Oxwayus, que pieces here, 200 how and Wayu, Antanau Mar, que pisto Wanureca, no Catalan Huri, no Watalon Huri, her red capa, 200 how anyone Wayu, Moin Honir, Pahiaka, Muste, enfermer. La EPSI Anasguayú te recuerda a todos los residentes en Colombia plenamente identificados, salvo aquellas personas que cumplen los requisitos para pertenecer a uno de los regímenes exceptuados o especiales establecidos legalmente, deberán ser afiliados al sistema de salud. Un mensaje de la EPSI Anasguayú. EPSI Anasguayú, sotu sanjia que nairubane oirku que pide que ni asuru gomma, pushware, y aguanaha can hekararoxe, aguanaha can a hekachuete wane oirukua, y que Pushot casa ihakat pura red capa suru moin te oficina kariru red kainhanai hiao tenentau hir kantamoi hitana tehnuri puro tu sistema de salud puro woma en Colombia hanai que moin TPSI kat Anasguayú. Continuamos a esta hora con el programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPSI Anasguayú, hablando de una fecha tan importante como fue la conmemoración mundial de la prevención de la tuberculosis. Jefe, ¿cuánto dura la tuberculosis? ¿Cuánto tiempo dura la persona con esta enfermedad? Buenas akira que mi jefe que Guatemala. Germán Sura en Jotercamus son en Cincinnati Guayu o Hamus Guay Paparajana.
En relación a la pregunta que me realizas, ¿cuánto dura la tuberculosis? Pues realmente el tratamiento para la tuberculosis activa dura de 6 a 9 meses y se toma con antibióticos. La duración del tratamiento depende de varios factores como la edad, el estado de salud, la resistencia a los medicamentos y la ubicación de la infección. Es importante que tomemos los antibióticos por el tiempo indicado y bajo la supervisión médica, ya que al suspender el tratamiento antes de tiempo puedes hacer que las bacterias se vuelvan resistentes a los medicamentos. La tuberculosis se puede prevenir y curar. La tuberculosis suele tratarse con antibióticos y puede ser mortal si no se trata. Y lo más importante, es un medicamento que es totalmente gratuito y que si la persona es juiciosa, si el paciente se adhiere totalmente al tratamiento, prácticamente mejora sus condiciones de salud y además recupera peso, desaparecen los síntomas y deja de ser contagioso a la sociedad. Es posible que algunos medicamentos generen mareos y molestia, principalmente digestiva, pero eso se va a tratar adicional con el personal médico que va a hacer el acompañamiento de manera integral, porque todo paciente con tuberculosis debe tener un abordaje totalmente integral para que nosotros podamos garantizar la mejoría de ese paciente, pero que no abandone el tratamiento. Debe terminarlo y de lo contrario, si lo abandona puede presentar recaídas graves y podrá generar resistencia a los medicamentos. Es importante comer bien, mantener la casa limpia y ventilada. Anores enfermera que hipa mauriya tuberculosis o tercamusoina katsmaka tesura en katsnen si hai wayu snai ai pirros ne miki kashi pero uno se chiro no kwai pan wayu kana hinto irenia wayu mreunia mayen renia ron wanu sa to hetro wanu ke no mai tne shanai o unos chiro sura na hi hai wayu ka otro manuel este asao se ayu que soso wayu stuma se mayen que soso wayu stuma man ka pansa al squat pero estoy squat pero asus que tremira ruska anech wayu que mar man que no ir no encima no hori chanai sele esto wanu ka waneya no huran tu tremira ruska cerro na wopu ska man katsan het wanu ka chukwai pure chukwai snap sen tanya es por sele matsan het mai het katsan que mai wanu kat kamai no sketta tendra uno kaptum kausis maines tundro uno katka pure ren no pahar herren situ uno ka mauria he hase rostun pansa en kuaipa evet saitra ho sut sendra uno kat tremira rusker pure rumi maria wech tuma i het pure tuma okte chiham he ha ka kana intenken wayu nimira patra emira ruska sapa tremira ruska anai hachka kania rostun tu kuaipa tumawa pansa en totaketta ten het pushwa smakate estu ikariru terho wanureka no hori pansani no hori hp anai so kuaro hate kai mana karumai no kura hante ama por anai chimpi katon tempo. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por Mycobacterium tuberculosis, una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones. Se transmite de persona a persona a través del aire. Los síntomas de la tuberculosis activa incluyen tos, dolores torácicos, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudores nocturnos. Si estás sintiendo estos síntomas, acude a tu IPSA primaria para recibir el tratamiento adecuado. Recuerda, es gratuito. Un mensaje de la EPSI a Naswayu. Tekamu soina munaka when wanuru tunus nai he watasari wanuru sele roso soso terra munkaero en waikanani himkatro tunus etc hai mahirai hana kecher hai hana hiwanepi kasawai hirun wai shunuri aira nuru anpa matsan renai otamsia shaka hitena wan kanu shure pehe warat shwai reni sawai hirut kamata nanchi erhe ke pehe kadnai IPS munaka hiya kan wane wai ruhua terra maria para sarman soto hai hiya kan to wayakan acha ira shiwa kuat purana. Bueno, vamos llegando a la parte final. Nuestra invitada, la jefe de salud pública de la EPSI, Anas Guayú. Jefe, queremos preguntarle cómo podemos evitar para no contagiarnos de tuberculosis. Bueno, esa kira que chiru asumo hotel jefe. Hamu hata koi pues tai mahan. O wai mahan wayakan suri wotu entre kamu soinaka. Hamu entua koi. Es importante tener algunas medidas de bioseguridad. Cada vez que una persona tosa o estornude, se debe tapar la boca y nariz con un pañuelo. Si tiene que escupir, hágalo en un papel y bótelo de inmediato. Recuerde lavarse las manos, abra las ventanas de su casa, mantenga los espacios ventilados y facilite el ingreso de la luz. Esto va a permitir que las bacterias mueran y que no queden en el ambiente. Para la parte de prevención a los menores de edad, a los recién nacidos, si una mamá tiene tuberculosis y está dando pecho o lactancia materna
materna, como lo conozcamos, debe cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo o tapabocas y evitar toser sobre el bebé. Debe cumplir con el tratamiento, es la mejor ayuda para no contagiar. Solo las personas que no se toman su tratamiento son las transmisoras de la enfermedad. Debemos proteger a todos nuestros niños y más aquellos que tienen contacto con personas enfermas de tuberculosis. Todos los niños recién nacidos se les debe aplicar la vacuna contra la tuberculosis, que es la conocida BCG. Los niños que viven con personas con tuberculosis o reciben visitas de personas que estén enfermas o en tratamiento deben llevarse a la institución de salud para hacerles su tratamiento o pruebas diagnósticas primero para poder determinar si tienen o no tienen la enfermedad, y si están presentando pronto síntomas, no les ven mejoría como fiebre prolongada o tos por más de 21 días, es importante llevarlos a la institución de salud y que sean examinados y se aclare si realmente están enfermos o no, para poder así suministrar el tratamiento. Recuerda que juntos podemos poner fin a la tuberculosis. Anuka hana kef kashi pa he hot putch na karhama trawana de kat ko tunus mar nai hetro ka nai kat sia otam si hamun tu ko por wine hai holi wotton tu ai shono kat sono holi sheu holi shokorostuna o taura him ta kawane kurur panyer ta hama kat holi no tu no waneiro swala kan sain ken to hoktai kat wanere ka sain ken to hoktai kat su tunaka musu se he han chu ayu shono ir hi ka nai hetro wanere ka ho tanoi pa ma ho to ho hipia quiero tirar le chica caigo su taiwa tartra ventana carir puato carir pushwai urei tripieka tu wanere yaras capado sobre no to na te pichka no to na naston kira ganama mateha hoi wa to wanere kapar musiaka tu kamus oinaka Eron wayu eke hemeyul kamu soinare o hana wanere ka hana chuher no sheu hay no hono no ute heche hintachon ke cherria ke imatar hashia o tahtar himata una show no hono suri no tuncho uke isona chuher ni heya sat han sa hia kana ruane wa ruku na wayu kana rut kapa hirher mayen ka ton wayu ton kana heno wayu kana ki wanere ka no li sherher ayat chishonuri ayat shono wanepi o tamshi na te pichkana otushina raira yu kana iruna naihe nal mahaya nikan ke iruma yenaka masese namain te pichno uyu kana tansone makuna veces que honori pura titrkamo soinaka surya hoho ina puro wattakai nanais motso yunno wai hita aputaka wani keino nisne natano wayu mre uyu pashitres pura hat katrkamo soinaka masese potchmo honore hu ter harap nahna mon wayu eke kana ni trwanureka hay mante pichkana hay mahiya kan suri hotun hirri no usho ina te pichkan shono irwane pi mawa mohoten shono nori uni ramata huru monterher le pehekal henai ma pertehani au hay na intentera ana ayono na sha pertehani au nanai to wanere ka nori nanai shono irene masanai muy watama. Bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Tú y yo hablemos de salud de la EPSI Anascoayú. Muchísimas gracias a usted, jefe Vivian Ureña, por acompañarnos, por darnos una información tan precisa y detallada que nos deja bien claro qué hacer para prevenir la tuberculosis. También a Reinaldo Ipuana, por supuesto, nuestro compañero en la traducción en Guayunaiki, para que todos nuestros oyentes afiliados que se encuentran en toda la zona rural puedan escuchar y quedarse con esta información tan valiosa. Gracias por escucharnos. Los esperamos el próximo viernes. Que Dios les bendiga y tengan un feliz fin de semana. Anaya otsehor homo pushwa yu ashi alaira tushi ala kana pente potska grupo hota wala ka hot puts tuntu yoto kostunte PSI kana su anaya otsehor tra hefika Vivian Ureña sa kuente homo hamo squat pon wayu kana in kat kamu soina o tamo tu ko pi pahe o tamo hena hai mai suri tuntu wano le ka soto hai hiya kana to wayakan acha hai ra shiwa kwat pa purana.